En este video vamos a estudiar la serie de Taylor en una variable compleja. ¿Mm? Entonces, es de resaltar que la serie de Taylor en la variable compleja se define de la misma forma como se define en la variable real. Es decir, haciendo la analogía con la variable real, vamos a suponer que tenemos una función f de z, la cual es analítica en un disco módulo de z menos z0 menor que r. Es decir, en una vecindad o un círculo con centro en z sub 0 y con un radio r. Entonces, si nosotros conocemos que la función f de z es analítica en ese disco, entonces esa función f de z se puede aproximar mediante un polinomio, que es que si lo clasificamos como un polinomio con infinitos términos, es lo que resulta la serie de Taylor. ¿Cómo es esa serie? Esa serie es una serie de potencias de la forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función f evaluada en el punto z sub 0 sobre el factorial de n y multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la n. Entonces, noten aquí que este círculo, en este círculo me va a representar el radio, el círculo de convergencia de la serie de potencia. ¿Mm? Entonces, ahora, al punto z sub 0, que está aquí, que es el centro del círculo, y también está aquí y donde nosotros evaluamos la derivada, a ese se le llama el centro. Es decir, donde nosotros vamos a hacer la aproximación de la función mediante la serie de Taylor. ¿Mm? En el caso cuando nosotros tomamos z sub 0 igual a 0, es decir, que nos quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en 0 sobre factorial de n y eso multiplicado por z a la n, es lo que se llama en la variable real, y acá también la vamos a llamar, es la serie de Maclaurin. ¿Mm? Entonces, la serie de Maclaurin resulta tomando z sub 0 igual a 0. Entonces nos quedaría que f de z se puede aproximar mediante la serie desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada de f evaluada en 0 dividido entre el factorial de n y multiplicado por z elevado a la n. Es una serie de potencias la cual converge en módulo de z menor que r, porque z sub 0 es 0. Entonces a esa es la que le vamos a llamar la serie de Maclaurin. De lo contrario se llamará una serie de Taylor. Entonces en lo que sigue del video pues vamos a identificar algunas series que aproximan a diferentes funciones analíticas que ya estudiamos en la variable compleja. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la serie de Taylor, o mejor aún, la serie de Maclaurin, para la función f de z igual a e a la z. Sabemos que e a la z es una función analítica y es analítica en todo el plano complejo. Por lo tanto, podemos hacer aproximaciones en cualquier región del plano complejo. Entonces, f de z vamos a aproximarla en z igual a 0. Es decir, vamos a encontrar una serie de Maclaurin.
Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos de esta función que su enésima derivada, sin importar qué orden de la derivada esté considerando, es la misma función e a la z. Y si nosotros la evaluamos, la enésima derivada la evaluamos en cero, pues el resultado nos da e a la 0, que es 1. Por lo tanto, la serie de Maclaurin de f de z será la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De la derivada evaluada en 0, que nos da 1, sobre el factorial de n dividido entre z menos 0, que nos daría z, elevado a la n. Si nosotros desarrollamos esta suma, cuando n vale 0, nos quedaría z a la 0, 1, sobre factorial de 0, que es 1, más cuando n vale 1, nos quedaría z, simplemente z, porque nos quedaría z sobre factorial de 1, que es z. Cuando n vale 2, nos quedaría z al cuadrado sobre factorial de 2. Cuando n vale 3, z al cubo sobre factorial de 3. Y así sucesivamente. Infinitos términos. Esa es la serie entonces para la función e a la z. Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que para cualquier punto e a la z, ¿dónde converge esto? Para todo z. Este converge para todo z. Para cualquier z menor que un radio cualquiera, ¿no? Es más, podríamos decir que aquí lo podemos tomar todo el plano complejo. Entonces, converge para cualquier valor de z. Entonces, por ejemplo, digamos que tomo el complejo z igual a i. Entonces quiero hacer una aproximación de z igual a i. Entonces, ¿cuál sería la aproximación de z igual a i? Entonces vamos a hacer una aproximación. Entonces aquí, para z igual a i, entonces vamos a estimar el valor de e a la i. Entonces, ¿quién es e a la i? Entonces reemplazo en la serie. Recuerden que lo que está aquí en esta suma es e a la z. Entonces e a la i no sería más que 1 más i al cuadrado sobre factorial de 2 más i al cubo sobre factorial de 3. Bueno, y coloquemos otros términos aquí, más i a la 4 sobre factorial de 4 y así sucesivamente. Que si desarrollamos esto es 1 más i cuadrado es menos 1, entonces quedaría menos 1 medio, más i al cubo, que sería menos i sobre factorial de 3, i a la 4, esto es 1 positivo, entonces quedaría más un cuarto, perdón, 1 sobre factorial de 4, y así sucesivamente. Si ustedes suman estos términos, pues les va a dar una aproximación del valor real de cuánto es e elevado a la i. Entonces, con eso nosotros podemos también hacer aproximaciones de cualquier valor complejo. Ahora, otras funciones, estas funciones más adelante las vamos a utilizar. Cuando utilicemos el teorema del residuo o las series de Loren, vamos a utilizar estas series. Entonces recordemos desde ya que entonces que la serie de e a la z es la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre factorial de n. Entonces esa es la conclusión a la que llegamos.
Entonces de aquí llegamos a la conclusión que e a la z no es más que la serie desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre factorial de n. Esa es otra definición de e a la z. Entonces vamos a hallar de la misma forma cuál será, por ejemplo, las series si necesitamos los logaritmos. Pues el logaritmo natural, por ejemplo, el log de z. Ese les dejo como ejercicio, ustedes lo pueden practicar, pero log de z, por ejemplo, en z igual a 1. Entonces el logaritmo sería la función evaluada en 1, log de 1 es 0, la función evaluada en la primera derivada es 1 sobre z, nos daría 1, la función evaluada en la segunda derivada es menos 1 sobre z cuadrado, nos daría menos 1, y así sucesivamente. Vamos a calcular eh, otras series para las funciones trigonométricas. Entonces empecemos con la función seno. Entonces vamos a calcular la serie de Maclaurin para la función seno de z. Entonces, para f de z igual a seno de z en z igual a 0. Lo hacemos con centro en z igual a 0 porque pues nos queda una estructura algebraica más sencilla, pero ustedes pueden hallar la serie de Taylor en cualquier otro punto del plano complejo, con centro en dicho punto. Entonces, en este caso, pues tenemos que tener en cuenta las derivadas. Entonces, la función es seno de z. Entonces aquí les voy a escribir las derivadas. La función es seno de z. Su primera derivada es coseno de z. Su segunda derivada es menos seno de z. Su tercera derivada es menos coseno de z. La cuarta derivada, entonces la cuarta derivada ya coincide con la función f de z. Voy a colocar aquí que es el mismo valor de f de z, es decir, sen de z. Por lo tanto, la quinta derivada va a coincidir con el valor de la primera derivada. La sexta derivada coincide con el valor de la segunda derivada. Y así sucesivamente. La séptima derivada coincide con el valor de la tercera derivada. La octava derivada coincide con la cuarta, que es igual a la primera derivada, etc. Muy bien, entonces es una función periódica. Entonces, por lo tanto, la serie de Taylor también va a tener de alguna forma un periodo. Entonces, vamos a calcular quién sería seno de z. Entonces, ¿quién es seno de z? Sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en 0 sobre factorial de n y eso multiplicado por z menos 0, que sería z elevado a la n. Entonces vamos a empezar a desarrollarla. Primer término, cuando n vale 0. Cuando n vale 0 me daría la función evaluada en 0. La función evaluada en 0, seno de 0 es 0. 0 multiplicado por cualquier valor me daría 0. Ahora, cuando n vale 1. Cuando n vale 1, me queda la primera derivada evaluada en 1. Entonces me quedaría coseno de 0. Coseno de 0 sabemos que es 1. Sobre el factorial de 1. Y multiplicado por z a la 1. Es decir, z. La siguiente, cuando n vale 2. Cuando n vale 2 me queda la segunda derivada en 0. Pero la segunda derivada es menos seno. Evaluado en 0 me da 0. Multiplicado por lo que sigue me daría 0. La siguiente derivada. Noten que cuando n vale 3 es la tercera derivada, pero
la tercera derivada es menos coseno, y menos coseno de 0 es menos 1. Entonces le voy a colocar de una vez signo negativo, menos 1, sobre, voy cuando n vale 3, sobre el factorial de 3, multiplicado por z elevado a la 3. Continuamos. Cuando n vale 4, me da la función seno. Entonces ya empieza a repetirse. Valdría 0. Entonces me quedaría 0. Cuando n vale 5, la derivada es la misma primera, es decir, que vale 1 sobre 5 factorial por z a la 5. Cuando n vale 6, voy a calcular otros términos más. Cuando n vale 6 me daría 0. Cuando vale 7 es menos 1, porque la séptima derivada coincide con la tercera. Menos 1 sobre factorial de 7 por z a la 7. Y así sucesivamente. Entonces, esta sería la serie para la función seno. Entonces, si la escribimos acá, esa serie es z, simplificando, menos z a la 3 sobre factorial de 3, más z a la 5 sobre factorial de 5. Y si miramos, sigue menos z a la 7 sobre factorial de 7. Y si nosotros calculamos otros términos más, pues con seguridad van a ser más z a la 9 sobre factorial de 9, menos z a la 11 sobre factorial de 11, más z a la 13 sobre factorial de 13, y así sucesivamente. Es decir, que miren que la potencia y el denominador es el mismo valor, ¿no? Tengo z a la 3 y abajo 3 factorial, z a la 5 y abajo 5 factorial. Entonces, si tengo un n en la potencia cz, abajo va el n factorial. Pero tengan en cuenta que ese valor, esa potencia y lo que está en el factorial es un número impar. Entonces podemos escribir seno de z. Entonces, de esta manera podemos decir que la función seno de z será la serie. Cuando n vale 0 hasta infinito, ¿de quién? Como es una serie alternante o alternada, más, menos, entonces va a llevar un menos 1 elevado a la n. Cuando n vale 0 me da positivo el primer término, 1. Cuando n vale 1 me da negativo el segundo término, y así sucesivamente. Las potencias de z son impares, empezando en 1, cuando n vale 0. Entonces, por lo tanto, podemos asumir que las potencias de z tienen la forma de un número impar, de la forma 2n más 1. Cuando n vale 0, me queda z a la 1, que es z. Cuando n vale 1, me queda 2 por una 2 más 1, 3, z a la 3. Cuando n vale 2, me quedaría z a la 5, y así sucesivamente. Y como en el denominador va el factorial de la misma potencia, entonces esto está dividido entre el factorial de 2n más 1. Y esta es entonces la serie para la función seno de z. Entonces tengan mucho cuidado. Asimismo, ustedes pueden comprobar que la serie para la función coseno de z es la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n. También es una serie alternante o alternada, pero las potencias no son números impares, sino que son los números pares. Es decir, que las potencias de z son de la forma 2n y sobre el factorial del mismo número. Ustedes pueden comprobar estos resultados.
¿Mm? Muy bien, ahora vamos a calcular la serie para tangente. Entonces, la serie para tangente la vamos a tener en cuenta que tangente de z es seno sobre coseno. ¿Sí? Entonces, para la función f de z igual a tangente de z, entonces tenemos en cuenta que tangente de z es seno de z sobre coseno de z. ¿No? Eh, digamos que, por ejemplo, nosotros queremos estimar como una serie de Maclaurin, ¿no? Es decir, en z igual a 0. Entonces, la serie que nos va a dar, pues va a ser de la forma, para tangente, va a ser de la forma desde n igual 0 hasta infinito, de unos coeficientes, llamémoslos a su n, que son los que vamos a determinar, multiplicados por z a la n, ¿no? Esa sería entonces la, la serie para tangente. Lo que nos resta determinar es cómo son los coeficientes a su n. Pero para seno y coseno nosotros ya sabemos cómo es la serie para seno y para coseno. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces reemplacemos en esta identidad. Entonces, ¿qué nos queda reemplazando? La serie de tangente es la serie desde n igual 0 hasta infinito de a su n por z a la n. Y esto debe ser igual a la serie del seno. La serie del seno es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z a la 2n más 1 sobre el factorial de 2n más 1 sobre la serie del coseno. Y la serie del coseno es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre factorial de 2n multiplicado por z a la 2n. Entonces, como no puedo, en el lado derecho no podríamos dividir, porque son dos polinomios, entonces el uno de grado 2n más 1 y el otro de grado 2n, podríamos hacer la división, pero son unos polinomios con términos infinitos, entonces lo que vamos a hacer es una multiplicación, es decir, que el polinomio que está dividiendo en el lado derecho, la serie de coseno, la vamos a pasar al lado izquierdo a multiplicar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría, para que me comprendan lo que estoy haciendo, voy a cambiar de color. A esta serie la voy a colocar de color verde. Y esta serie la voy a colocar, la de coseno, la voy a escribir de este color. ¿Mm? Y la serie de tangente la tengo de color azul. Entonces, ¿qué me quedaría? Si paso a multiplicar la serie del coseno, entonces me quedaría serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre factorial de 2n por z a la 2n. Y eso multiplicado por la serie de la tangente, que es la serie de n0 hasta infinito de a su n por z a la n. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la serie del seno, que es la serie desde menos 1, desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre el factorial de 2n más 1 por z elevado a la 2n más 1. ¿Mm? Entonces, vamos ahora a escribir algunos de esos términos y vamos a desarrollarlos, ¿no? Vamos a resolver.
Entonces, la serie del coseno, pues sabemos que es 1, según lo que vimos arriba, era menos z cuadrado sobre factorial de 2, que lo voy a escribir, factorial de 2 es 2. El siguiente término me quedaría más z a la 4, recuerden que son potencias pares, sobre el factorial de 4, que el factorial de 4 es 24. En el siguiente me quedaría menos z a la 6 sobre factorial de 6, que el factorial de 6 es 720, y así sucesivamente. Y eso lo voy a multiplicar por la serie de la tangente, que son los coeficientes que no conozco, que serían a sub 0 más a sub 1 por z más a sub 2 por z cuadrado, bueno, y así sucesivamente. Y esto tiene que ser igual a la serie del seno. ¿Y quién es la serie de seno? La serie de seno, pues es cuando n vale 0, me quedaría simplemente z. El siguiente es negativo, me queda potencias impares, z a la 3 sobre el factorial de 3, que es 6. El siguiente me queda z a la 5 sobre el factorial de 5, que es 120. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a trabajar con esos coeficientes para hacer una generalización. Recuerden que el objetivo es encontrar los valores de los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, los que están en color azul, ¿no? Que es la serie de la tangente. Entonces, si nosotros hacemos una distribución de la parte izquierda, entonces podemos observar que si multiplico a sub 0 por toda la serie, eso me daría a sub 0 multiplicado por 1 me daría a sub 0. Luego seguiría el a sub 0 menos a sub 0 medios por z cuadrado. Lo voy a asociar más adelante con el a sub 0. Mejor dicho, voy a distribuir primero el 1, ¿no? El 1 que está aquí, este 1, por los términos de la serie de tangente. Entonces me quedaría 1 por a sub 0, 1 por a sub 1z me daría a sub 1z más a sub 1z. En el siguiente me queda más a sub 2z cuadrado. Pero recordemos que si multiplico el término a sub 0 por z cuadrado medios, es decir, voy a multiplicar este término con este término, también tengo un z cuadrado, cuyo coeficiente es menos a sub 0 medios, menos a sub 0 medios. Entonces esos dos los puedo factorizar con el z cuadrado. Y si seguimos ese orden de ideas, es decir, desarrollando el producto y factorizando los términos semejantes, entonces podemos verificar que el siguiente término va a ser a sub 3 menos a sub 1 medios, y esto por z al cubo. El siguiente término será a sub 4 menos a sub 2 sobre 2 más a sub 0 sobre 24, y eso por z a la 4, y así sucesivamente. Y esos tenemos que igualarlos a los términos que tiene la serie de seno, que es la que está en color verde, que es z menos z a la 3 sobre 6 más z a la 5. Y así sucesivamente, más z a la 7, z a la 9, etc. Entonces, si nosotros empezamos a asociar, miren que el término independiente a sub 0 no tiene z, y en el lado derecho el primer término tiene z elevado a la 1. Eso significaría entonces que a sub 0 debe valer 0. Entonces de aquí concluimos que a sub 0 debe valer 0. A sub 1. A sub 1
es el término que tiene z aquí. Y ese lo debemos igualar en el lado derecho con el término que tiene z acá, que vale 1. Entonces, por lo tanto, concluimos que a sub 1 vale 1. A sub 2. Entonces, tenemos que aquí que a sub 2 menos a sub 0 medios, pero a sub 0 vale 0. Entonces me quedaría simplemente a sub 2. A sub 2 es el coeficiente de z cuadrado, pero en el lado derecho no tenemos z cuadrado. Entonces significaría que a sub 2 vale 0. Continuamos con a sub 3. A sub 3 lo tenemos aquí. A sub 3 menos a sub 1 medios es el coeficiente de z al cubo. A sub 3, calcularlo aquí, después lo borramos. A sub 3, a sub 1 vale 1, un medio, y debe ser igual al coeficiente de z a la 3. Pero acá z a la 3 es menos un sexto coeficiente, entonces me quedaría igual a menos un sexto. Por lo tanto, a sub 3 será menos un sexto más un medio. Y menos un sexto más un medio, eso nos da un tercio. Entonces, por lo tanto, a sub 3 vale un tercio. Bueno, y ustedes pueden verificar que a sub 4 va a valer 0 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en la serie de la tangente, entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, por lo tanto, tangente de z será la serie. Entonces vamos a escribirlo aquí en esta tangente de z. Es a sub 0, que vale 0, a sub 1 vale 1, entonces me quedaría 1 por z. El siguiente término, a sub 2 vale 0, a sub 3 vale 3, y me queda más z a la 3 sobre 3, porque a sub 3 vale un tercio, a sub 4 vale 0, el siguiente a sub 5 ustedes lo pueden encontrar y les va a dar 2 quinceavos, perdón, y eso por z elevado a la 5 y así sucesivamente. Y de esta forma hemos encontrado la serie de Maclaurin para la función tangente, ¿no? Que pues una generalización no es muy evidente, pero pues podemos hacer una aproximación de la función tangente y así pueden ustedes repetir el procedimiento para las demás funciones trigonométricas. Ahora, vamos a mirar algunas, para finalizar con lo de las series de Taylor, vamos a mirar unos resultados particulares que más adelante los vamos a utilizar muy a menudo, entonces para que lo tengan en cuenta ustedes, ¿sí? Sabemos que para la función e a la z, la serie de Taylor es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre factorial de n, ¿sí? Esto es con centro o alrededor, digamos mejor, alrededor de z igual 0. ¿Sí? Ahora, asimismo, nosotros podríamos conseguir cuál es la serie de Taylor para e a la 2z. Entonces, la serie de Taylor para e a la 2z, para la función e a la 2z, pues es simplemente, bueno, acá ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? Que es en z igual 0, ¿y quién es el radio de convergencia? El radio de convergencia es módulo de z menor que 1. ¿No? Entonces, ¿quién será e a la 2z? ¿Cuál será la serie para e a la 2z? Pues es simplemente en la serie que tenemos arriba,
tenemos desde n igual 0 hasta infinito, y aquí nos quedaría 2z a la n sobre factorial de n. ¿Sí? Entonces miren que simplemente donde está z, reemplazo por 2z. Y esa es la serie. Sigue siendo alrededor de z igual 0, pero el radio de convergencia va a alterarse. Entonces va a quedar módulo de 2z menor que r. ¿Esto qué implica? Aplicando propiedades del módulo y despejando, nos queda módulo de z menor que r medios. Entonces ahí lo que hace es disminuirse el radio de convergencia, ¿no? Y así sucesivamente, si yo necesito z cuadrado, etc. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos si nosotros, por ejemplo, vamos a calcular la serie alrededor de otro punto? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, de un punto z sub 0. Entonces, si yo quiero calcular la serie para e a la z alrededor de un punto z igual a z sub 0, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar estas propiedades. E a la z, voy a escribirla con otro color, e a la z, voy a encontrar la serie para e a la z alrededor de un punto z igual a z0, no de un punto z igual a 0, no del punto z igual a 0, sino de un punto cualquiera z igual a z sub 0. Entonces me quedaría e a la z, yo le podría, si le resto y le sumo z0, me queda menos z0 más z0, ¿no? Y esto nos quedaría e a la z0 por e a la z menos z0. ¿No? ¿Y esto quién es? Pues esto es e a la z sub 0 por... ¿Y quién es este valor que está aquí? Esto. Pues esta es la función e a la z menos z0, que la serie de e a la z menos z0 alrededor de z0, pues es la misma de e a la z, alrededor de z igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién es esta serie? Pues esta serie es la serie desde n igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De z menos z0 elevado a la n sobre factorial de n. Recordemos que ¿quién es el radio de convergencia aquí? El radio de convergencia es módulo de z menos z0 menor que 1. ¿Mm? Y entonces, ¿quién es la serie? Pues la serie no va a ser más que, por lo tanto, e a la z no va a ser más que la serie desde n igual 0 hasta infinito, y este valor e a la z0 lo puedo introducir dentro de la serie porque es un factor común, y esto hace parte de los coeficientes de la serie. Entonces, los coeficientes van a estar dados por e a la z0 sobre factorial de n, y las potencias van a ser de la forma z menos z0 elevado a la n. Y esta será entonces la serie de e a la z, pero alrededor de un punto z sub 0. Si es alrededor de z igual a 0, pues es simplemente esto. ¿No? Finalmente, algo que vamos a tener en cuenta es las series de potencia, por ejemplo, la serie geométrica. ¿No? Nosotros sabemos que la serie, aquí por último, sabemos que la serie
desde n igual 0 hasta infinito de z a la n converge cuando módulo de z es menor que 1. Entonces, la serie, ¿y cuál es la suma? La suma es 1 sobre 1 menos z. Entonces, podemos concluir que la función f de z igual a 1 sobre 1 menos z será igual a la serie cuando n tiende a ser, desde n igual a 0 hasta infinito, de z a la n. Y su radio de convergencia será módulo de z menor que 1. Y así podemos calcular la serie para otro tipo de funciones racionales como la que están ahí. Por ejemplo, si queremos calcular la serie de potencias para la función f de z igual a 1 sobre 1 más z. Entonces esto nos quedaría la serie desde n igual a 0 hasta infinito. Lo único que va a cambiar aquí es, en esta serie, es que se va a volver una serie alternante o alternada. Entonces la serie nos queda la serie nos quedaría menos 1 elevado a la n multiplicado por z a la n. Y el radio de convergencia sigue siendo módulo de z menor que 1, para tenerlo en cuenta. Si necesitamos en otro punto, en un punto z sub 0, pues tenemos que hacer el mismo truco algebraico que hicimos en las anteriores z para ir a la z, ¿no? Cambiar el z simplemente por 2z o por 3z o por iz, etc. Entonces, esto pues tenemos que tenerlo muy presente porque estas series las vamos a necesitar más adelante cuando estudiemos las series de Lorentz.